an, que es partícula negativa. An quiere decir no, y algos quiere decir dolor, algos. Entonces, un analgésico es simplemente un medicamento que controla el dolor. ¿Por qué digo controla el dolor y no quita el dolor? Porque en algunas ocasiones estos medicamentos a veces se muestran un poquito insuficientes, dependiendo sobre todo de las características o de la naturaleza del dolor que mortifica a alguna persona, a algún paciente. Entonces, esto es lo que hay que ver. Para esto, recordar por principio la definición apropiada de dolor. ¿Qué entendemos por dolor? Mencionamos una definición de dolor siempre teniendo en cuenta que es un fenómeno sensitivo, un fenómeno nervioso, ¿sí? De conducción nerviosa, de carácter sensible o sensitivo, ¿sí? Entonces el dolor se siente, el dolor entonces lo sentimos. El dolor es muy característico de los seres vivos y sobre todo de los humanos, que somos los que tenemos oportunidad de comunicarnos más o menos en forma clara entre nosotros. Esto no quiere decir que las demás especies no tengan problemas dolorosos. Sí los tienen, claro que los tienen, y los expresan a veces de una manera muy especial, ¿verdad? Un, un gato con dolor, un perro con dolor, un caballo con dolor, se esfuerza por darse a entender que está sintiendo algo inapropiado, algo a veces insoportable. Entonces el dolor se define como una sensación habitualmente molesta, ¿sí? Habitualmente molesta en ocasiones de diferentes grados de intensidad, en ocasiones verdaderamente insoportable, una sensación verdaderamente insoportable. Hay quien con un dolor muy intenso inclusive pierde el conocimiento, pierde el estado de conciencia, se desmaya, vamos, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, sí es una sensación definitivamente molesta. Esta sensación molesta, la mayor parte de las veces, la gran mayoría de las veces, es consecuencia de una lesión, de un maltrato a nuestros tejidos. ¿Sí? Un tejido maltratado, un tejido lesionado, un tejido traumatizado, es generalmente un tejido que va a generar una sensación dolorosa. Por lo tanto, en muchas ocasiones, la sensación de dolor debe ser tomada también como un mecanismo de alarma. Un mecanismo de alarma. Es decir, entender que cuando algo te duele es porque algo anda funcionando mal en tu organismo y debes poner atención a ello. Ya de por sí, el dolor te hace inmediatamente poner atención al lugar de donde parte. Te duele una rodilla, inmediatamente volteas a ver qué está sucediendo con tu rodilla izquierda, que es la que te duele, o la derecha, si fuera el caso, ¿verdad? Es decir, el mecanismo de alarma, que significa el dolor, la sensación dolorosa, es algo entonces que nos obliga a poner atención al lugar en donde está teniendo su origen el dolor. ¿Para qué? Pues para tratar de poner remedio a la situación.
nada más por eso. A veces podemos, a veces no. Es el caso, por ejemplo, de cuando te queda atrapado un dedo en una puerta. Bueno, pues ahí inmediatamente se genera el dolor en tu dedo atrapado. Inmediatamente volteas y si no sacaste el dedo a tiempo, pues ahora vas a hacer lo posible por destrabar la puerta y sacar tu dedo de donde está siendo objeto de maltrato. Esto es precisamente el objetivo básico, fundamental del dolor, el llamarnos la atención en el lugar de donde se origina, en donde parte el dolor, para tratar de ponerle remedio a la situación. A veces lo logramos, a veces no, ¿verdad? Pero de todas maneras haremos lo posible por aliviarnos esa sensación molesta que catalogamos como dolor. Y que vuelvo a repetir, la mayor parte de las veces el dolor no es ocioso, el dolor se manifiesta en consecuencia de un tejido maltratado, de un tejido que está funcionando mal, no como debería ser. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, el dolor inclusive hasta nos saca de quicio, ¿verdad? Nos saca de juicio, porque a veces es muy intenso. Pues bien, hay un grupo entonces de medicamentos que en farmacología conocemos como medicamentos o fármacos que controlan el dolor. Este es un capítulo un poquito extenso. Aquí encontramos dos tipos de analgésicos, dos tipos de medicamentos que tienen muchas diferencias entre uno y otro. Estas dos familias o estas dos clases de analgésicos, en términos generales, se conocen primero por sus características funcionales, se conocen entonces como, y por su origen natural, se conocen como analgésicos eh, hipnóticos y no hipnóticos. Se conocen como analgésicos, se conocen como analgésicos antiinflamatorios y no antiinflamatorios. En fin, hay algunas diferencias, no pocas diferencias entre las dos grandes familias de analgésicos. Vamos a mencionar algunas. En primer lugar, su origen. Aquí tenemos un grupo de analgésicos que generalmente tienen un origen natural. Un origen natural, son de origen vegetal, son los analgésicos más potentes de que disponemos en nuestros conocimientos clínicos para tratar entonces a veces dolores intensos. Estos analgésicos son de origen natural, la mayor parte de ellos, aunque ya en la actualidad algunos de esta familia ya son de origen artificial, ¿sí? Entonces, pero los analgésicos de origen natural de esta familia están caracterizados por la morfina. La morfina, entonces, es el ejemplo característico de este grupo de medicamentos que por su origen generalmente son naturales, son de origen natural, de origen vegetal. De ahí se obtuvieron por primera vez y se siguen obteniendo en la actualidad. Son sustancias peligrosas porque provocan abuso, provocan costumbre. Una persona entonces que utiliza estos medicamentos inicialmente para el manejo de
sus problemas de dolor, en muchas ocasiones es enganchado porque estos medicamentos son adictivos. Son adictivos. Es decir, producen dependencia. Dependencia física, dependencia de otros tipos, ¿no? Entonces, de aquí viene con ellos el problema del abuso. Aquí tenemos entonces muchas otras sustancias relacionadas o no con la morfina. Pueden ser de origen natural, decíamos, pueden ser de origen sintético, pero que en la actualidad caen dentro de este grupo de analgésicos, que vuelvo a repetir, son los analgésicos más importantes desde el punto de vista de manejo del dolor. Estos analgésicos generalmente los odontólogos no los utilizan. No los utilizan porque con el manejo adecuado, el manejo con el otro grupo de analgésicos que no son hipnóticos, no son narcóticos, pues con eso es más que suficiente para tratar el tipo de dolor que generalmente se ve en el consultorio dental. Entonces, vamos a dejar este grupo de analgésicos, los analgésicos hipnóticos, ¿sí? Los analgésicos narcóticos, como también se les llama, los vamos a dejar para después y vamos a localizarnos desde este momento en el grupo de analgésicos que ustedes van a manejar más bien en su consultorio dental en un futuro no tan lejano. Estos se conocen estos medicamentos con el nombre de AINES. A, I latina, N de nene, E, S. AINES. AINES, así se llaman, así los conocemos común y corrientemente. ¿A qué corresponde el término AINE? El término AINE corresponde básicamente a las características o a los efectos farmacológicos de este grupo de analgésicos. Porque este grupo de analgésicos que inicialmente tuvieron algunos de ellos un inicio, empezaron siendo conocidas como sustancias de origen vegetal, pero que en la actualidad más bien estos medicamentos son de tipo sintético, es decir, fabricados en laboratorio. Este tipo de medicamentos se distingue por 3 efectos básicos característicos. Primero, son analgésicos, es decir, manejan también estímulos dolorosos. Segundo, tienen un efecto antiinflamatorio. Esto no lo tienen la otra familia de analgésicos que mencionábamos hace un momento, los hipnóticos o narcóticos. Y por último, tienen un tercer efecto, la mayor parte de ellos también tienen un tercer efecto que es el efecto antitérmico, ¿sí? Es el efecto que provocan muchos de ellos para bajar la temperatura corporal elevada, la calentura que dice la gente común y corrientemente, ¿verdad? La hipertermia. Entonces, estas 3 características clínicas de esta familia son analgésicos, son antipiréticos. ¿Por qué? Porque bajan la temperatura elevada y además son antiinflamatorios en diferentes intensidades. Cada uno de ellos es lo que los caracteriza como grupo y junto con otras cualidades, otros efectos que provocan en algunos pacientes y que van a convenirles a ustedes manejarlos
en pacientes con dolor en su consultorio dental. Entonces, los AINES van a ser los medicamentos analgésicos para ustedes, que ustedes van entonces a utilizar frecuentemente en sus pacientes. Aquí debemos tomar en cuenta para explicarnos por qué AINES, por qué analgésicos, por qué antiinflamatorios, por qué antipiréticos. La respuesta está en su mecanismo de acción. ¿Cómo actúan estos medicamentos? ¿Por qué son analgésicos? ¿Por qué son antiinflamatorios? ¿Por qué son antipiréticos? Nos lo podemos explicar simplemente diciendo que o entendiendo que por su mecanismo de acción van entonces a manifestar estos efectos. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo actúan? Inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo o impidiendo la generación, la producción, la síntesis de sustancias químicas muy relacionadas con el fenómeno de la inflamación principalmente, que se conocen con el nombre de prostaglandinas. Prostaglandinas, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de acción de estos medicamentos y por ellos entonces nos debemos explicar la mayor parte de sus efectos. En primer lugar, debemos entender qué son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias químicas que aparecen en nuestro organismo, en tu organismo, cuando tienes un problema inflamatorio en algún tejido. Recuerda, ¿qué es lo que conocemos como inflamación? Esto se los vengo repitiendo desde el semestre pasado, cuando hablábamos de los temas de fisiología. Y decíamos, la inflamación es la respuesta habitual, la respuesta de todos los días de uno de nuestros tejidos hacia una lesión, hacia el maltrato, hacia un traumatismo, ¿sí? Hacia una enfermedad. Un tejido se enferma, un tejido se lastima, un tejido se lesiona, etcétera, e inmediatamente empieza a reaccionar mediante la respuesta inflamatoria, la respuesta de la inflamación. Acuérdense ustedes que desde hace mucho tiempo los fisiólogos franceses del siglo XIX, finales del siglo XIX, ya hablaban de inflamación y la conocían perfectamente bien porque era posible reconocer un tejido inflamado por sus características clínicas que podían ser determinadas, podían ser detectadas simplemente por un proceso de exploración física, ¿sí? Por ejemplo, te lastimas una pierna, te caes, sufres un resbalón, sufres una caída, un tropiezo, ¿verdad? Y caes de rodillas. Te lastimas una o las dos rodillas. ¿Qué vas a sentir en primer lugar después del accidente? Después del accidente y después del susto, por supuesto, lo primero que te va a molestar es, uno, el dolor. El dolor. ¿Sí? Probablemente apoyaste todo tu cuerpo sobre una o las dos rodillas y bueno, pues ahí sufriste maltrato, ahí sufriste una lesión importante en ocasiones. Importante. Entonces, en primer lugar, hay dolor. ¿Qué otra cosa se manifiesta en una respuesta inflamatoria? Cambios localizados en el tejido maltratado. Estos cambios son, por principio de cuentas, un cambio de color, de coloración.
Si la otra rodilla, a tu otra rodilla no le pasó nada, muy fácilmente puedes comparar tu rodilla lastimada con tu rodilla sana, a la rodilla que no le pasó nada, ¿sí? Levántate el pantalón o lo que traigas, ¿verdad? Y revísate las dos rodillas y compáralas. Verás cómo la rodilla lastimada, que a veces hasta el hacer movimientos con ella nos duele, no solamente hay dolor, sino también hay cambio de coloración. Esa rodilla lastimada entonces empieza a tomar un color rojizo, sobre todo en el lugar del tallón, en el lugar del trauma, en el lugar en donde la rodilla se lastimó. Entonces empieza a haber cambios en color. Esta coloración generalmente es rojiza y poco a poco va tomando mayor intensidad en muchas ocasiones. Ese color rojo, inclusive con el tiempo, al poco de unas horas, ese color rojo o rojizo de tu rodilla puede inclusive tomar un color más oscuro, un color azuloso, un color amoratado, ¿sí? Ves también otro cambio en esa rodilla lastimada. ¿Qué es lo que está cambiando en esa rodilla lastimada? Su volumen. Tu rodilla se te está poniendo de un tamaño un poquito mayor, de un volumen un poquito mayor que tu rodilla sana, ¿sí? Esto se llama, entonces, la gente habla de, se me está hinchando la rodilla, ¿sí? Se me está hinchando la rodilla. Sí, pero esto es consecuencia de la respuesta inflamatoria de esa rodilla lastimada. Entonces, cambios en el volumen, cambios en la sensibilidad, cambios en el color, en la coloración de esa rodilla lastimada y también cambios en sus funciones. Simplemente a veces de intentar mover la rodilla lastimada ya nos está doliendo, ¿verdad? Entonces esto trae como consecuencia un, un problema disfuncional, ¿sí? Entonces cambios en la función también de esos tejidos lastimados. Todo esto entonces por el fenómeno de inflamación. ¿Qué es lo que vemos en un tejido inflamado? Si pasamos entonces con un microscopio imaginario a ver los tejidos inflamados de esa rodilla, veremos entonces que hay trastornos importantes, sobre todo de tipo traumático, en los tejidos lastimados de esa rodilla. Habrá entonces lesiones en los tejidos perfectamente bien localizadas. Esas lesiones en los tejidos han llevado inclusive a muchas células a morir, a perderse simplemente por el golpe, simplemente por el accidente. Entonces, hay pérdida de tejidos en muchas ocasiones, hay pérdida de tejidos. Las células se rompen, muchas de ellas, y dejan en libertad su contenido, se rompen sus membranas exteriores y también esas membranas deshilachadas también dejan en libertad muchas sustancias químicas que son las que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. Finalmente, son las que van a intervenir en la respuesta inflamatoria. Bien, entonces, muchas de estas sustancias químicas que son entonces liberadas por los tejidos maltratados, por los tejidos liberados, son las que van a producir esas sustancias químicas de las que hablábamos, las prostaglandinas, que son propias, muy propias de un tejido inflamado. Un tejido inflamado.
¿Qué son entonces las prostaglandinas? Las prostaglandinas son derivados de ácidos grasos, de sustancias de ácidos grasos no saturados. Todas ellas, todas estas sustancias que pueden ser muy diferentes unas de otras, tienen un común denominador. Todas ellas vienen de ácidos grasos no saturados, generalmente de las membranas, de las grasas de las membranas celulares rotas. Todas ellas contienen 20 carbonos en una estructura cíclica en su molécula y que finalmente van a actuar, van a desencadenar efectos sobre los tejidos en los que se producen, en los que se sintetizan. Y lo común y corriente que vemos también con las prostaglandinas es que rápidamente también desaparecen. Ejercen sus efectos y desaparecen. El principal efecto que producen las prostaglandinas lo vemos en los vasos sanguíneos de los tejidos inflamados. ¿Cuál es la característica de los vasos sanguíneos de un tejido inflamado? El fenómeno de vasodilatación. Cuando tenemos un tejido inflamado, todos los vasos sanguíneos que están en esos tejidos se encuentran vasodilatados. ¿Sí? Se encuentran entonces más amplios de lo común. Por lo tanto, están llegando a ellos una mayor cantidad de sangre. Constantemente está llegando una mayor cantidad de sangre en donde veremos la llegada de células, a través de ello, la llegada de células de defensa, la llegada de células protectoras de nuestros tejidos para así, poco a poco, entonces, empezar a instalar los mecanismos de curación y de rehabilitación por parte de ese tejido lastimado. Entonces, se trata de que ese tejido con la mayor rapidez posible se recupere, con la mayor rapidez posible supere el problema no solamente del trauma, sino también de la inflamación y poco a poco, a fin de cuentas, llegue nuevamente a sanar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Vuelvo a repetir, de los AINES. ¿Cómo actúan los AINES? Los AINES actúan impidiendo la síntesis de prostaglandinas, impidiendo que un tejido inflamado produzca prostaglandinas y consecuentemente aumente el fenómeno de la inflamación. Esto es entonces el mecanismo de acción de el grupo de medicamentos, decíamos, que conocemos con el nombre de AINES. El ácido graso que normalmente influye o origina prostaglandinas es el ácido araquidónico, pero hay otros ácidos grasos que vienen también de las membranas rotas de las células inflamadas y que pueden producir también prostaglandinas. A través de los ácidos grasos, entonces, principalmente el ácido araquidónico, se van formando las prostaglandinas a través de dos rutas que están caracterizadas por la presencia de dos enzimas que van a actuar sobre los ácidos grasos para producir prostaglandinas. Estas enzimas se conocen con el nombre de ciclooxigenasas. Ciclooxigenasas. Y tenemos dos ciclooxigenasas en nuestros tejidos, normalmente, la 1 y la 2. Para no hablar mucho, en lugar de hablar de ciclooxigenasas, hablamos de COX, C-O-X, COX 1 y COX 2. Sí, porque son entonces estas enzimas, estos sistemas enzimáticos de la ciclooxigenasa 1 y de la 2, son las que finalmente nos van a dar como productos
las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son aquellas sustancias, vuelvo a repetir, que van a provocar activamente el fenómeno inflamatorio, sobre todo a través de la vasodilatación de los vasitos sanguíneos. Quiero saber si hay alguna pregunta antes de continuar con esto. Creo que no, doctor. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Continuamos. Entonces, ¿cómo actúan? Vuelvo a repetir, ¿cómo actúan los AINES en el organismo de una persona, impidiendo la síntesis o la producción de prostaglandinas? Es así entonces como los AINES producen su efecto analgésico, su efecto antiinflamatorio y su efecto antipirético, que son los característicos de estos medicamentos. Así como decíamos hace un momento, que de la primera familia de analgésicos de la que hablamos, los hipnóticos, los narcóticos, hablábamos de un ejemplo característico y poníamos o recordábamos la morfina. La morfina. Aquí también en el grupo de los AINES tenemos un prototipo, tenemos un medicamento que es el ejemplo característico de esta gran familia de los AINES. Es el ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. Esta sustancia química, este es su nombre genérico, su nombre farmacológico, ácido acetil salicílico, pero se conoce más bien por su nombre comercial, que es la aspirina. Es la aspirina. Ácido acetil salicílico igual a aspirina, ¿sí? No se les olvide. Y es entonces el ejemplo característico de este grupo de analgésicos. Les decía que son los analgésicos de batalla que van a utilizar ustedes en la mayor parte de sus pacientes, si no es que en todos, en su consultorio dental. En realidad, a pesar de la introducción de muchos medicamentos nuevos, la aspirina o ácido acetil salicílico es el AINE desde hace mucho tiempo más ampliamente recetado y ha venido a ser el punto de comparación, el punto de evaluación para los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que han salido muchos AINES. La aspirina fue de los primeros que se asignó, creo que fue el primero que se conoció allá por los últimos días del siglo XIX, 1890 y tantos, ya casi para el 1900, para el siglo XX, apareció la aspirina. Los laboratorios Bayer de Alemania fueron aquellos que la descubrieron y la introdujeron al mercado, y vaya que les ha redituado. Sí, en la actualidad es uno de los medicamentos que más se recetan. Es más, es un medicamento de venta libre que ni siquiera amerita receta médica. Lo puedes conseguir en la actualidad en cualquier tiendita de la esquina. Ahí seguramente encontrarás con cierta facilidad aspirinas. Las vas a encontrar en el lugar en donde menos te imaginas, en los Oxxos, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? En esas llamadas tiendas de conveniencia y demás. Ahí puedes encontrar entonces este tipo de medicamentos. Decíamos entonces, en la actualidad se calcula que se consumen cantidades enormes a nivel universal en todo el mundo de aspirina. Solamente en los Estados Unidos su consumo se calcula aproximadamente cada año de 10,000
a 20,000 toneladas anualmente de aspirina. Bueno, pues esto quiere decir que es un buen medicamento, un medicamento entonces que a pesar de ser muy antiguo, ha permanecido vigente a lo largo del tiempo, simplemente porque lo que él ofrece, lo que este medicamento nos ofrece, en forma de sus efectos, efectos deseables, pues es muy eficiente. Es un buen analgésico, es un buen antiinflamatorio, es un buen antipirético y tiene además otros efectos que vamos a nombrar en un momento más tarde, un poquito más tarde. ¿Sí? La aspirina es el analgésico, además, el analgésico casero más común. Muy frecuentemente en los botiquines caseros, en el botiquín de tu casa, probablemente puedas encontrarlo, ¿verdad? Puedas encontrarlo. Entonces, se encuentra con facilidad en las farmacias, se encuentra con facilidad inclusive en otros lugares de venta. Esto habla entonces de su efectividad y que en realidad la posibilidad de un uso indebido, aquí no podemos hablar de abuso de aspirinas, no, en realidad no se habla de abuso de aspirinas. Puede ser también, entonces, hay que tener cuidado porque también tiene efectos indeseables, puede llegar también a producir efectos tóxicos, aunque es muy segura, pero que esta toxicidad en muchas ocasiones se manifiesta en los niños. La toxicidad propia de la aspirina en muchas ocasiones la encontramos en los niños. En primer lugar, como accidente. ¿Por qué? Porque si es un medicamento que encontramos con facilidad en los botiquines caseros, en los lugares donde en casa guardamos los medicamentos, guardamos los fármacos, hay niños pequeños en ocasiones. En muchas casas hay niños pequeños que en muchas ocasiones se han dado cuenta cómo los adultos toman sus medicamentos, ¿verdad? Y entonces ellos tratan de imitarlos. Si dan con el botiquín, pueden entonces abrir un frasco de aspirina y entonces tomar algunas tabletitas y esto entonces puede provocarles en ellos, sí, efectos tóxicos. Entonces, en primer lugar, esta es la causa de toxicidad, una toxicidad por accidente. Por eso, si tienes un botiquín casero, procura poner todos esos medicamentos fuera del alcance de niños pequeños, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. En los niños muy pequeños está contraindicado el uso de la aspirina porque puede producir un efecto tóxico con cierta facilidad, un efecto tóxico a nivel de sistema nervioso central, a nivel de cerebro, provocando inflamación en el cerebro de estos niños pequeñitos. Estoy hablando de lactantes principalmente, ¿sí? Recién nacidos, lactantes. Hay que tener entonces cuidado con ellos y también cuidado con la mamá, que en muchas ocasiones es la que los está alimentando. A través de la leche materna hay que tener mucho cuidado porque se han detectado algunas cantidades pequeñas de aspirina en la leche materna, pero aunque sean pequeñas, si pasan directamente al bebé que la mamá está alimentando, pueden entonces afectarlo y provocarle el famoso síndrome de Rey o Reye con Y, Reye, ¿sí? Como si fuera Reyes,
¿sí? Pero es sin ese, síndrome de Rey o Reye, que consiste precisamente en esa inflamación del cerebro de estos pequeñitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya los niños mayores, ya los niños en edad escolar, ya son aquellas personas que pueden ser manejados sus problemas de dolor, pues con algunas aspirinas, algunas tabletas de aspirina, porque ya entonces tienen mayor grado de resistencia. Otro también efecto indeseable de la aspirina, también por sus efectos tóxicos, es con personas alérgicas a las aspirinas, ¿sí? Alérgicas a estos medicamentos. Hay personas que inclusive se aficionan, digámoslo así, se aficionan a las aspirinas. Uno de estos, un tipo una clase de personas así, son personas que toman por necesidad de sus problemas de salud la aspirina en tratamientos prolongados. Hay personas entonces que tienen problemas de dolor, migrañas, por ejemplo, es decir, dolores de cabeza tipo jaquecas o migrañas, y que han encontrado en la aspirina entonces un medicamento que con cierta facilidad les puede quitar el dolor. Entonces, como son personas que en muchas ocasiones tienen el problema de la migraña, el problema de la jaqueca en forma frecuente, pues entonces como que se van habituando, se van acostumbrando al consumo de la aspirina. El problema es que un medicamento que se toma con mucha frecuencia puede en muchas ocasiones desencadenar alergias, ¿sí? Reacciones alérgicas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas reacciones alérgicas que al principio se manifiestan de una manera muy, digamos, muy leve, en forma de comezoncita en algunas partes de la piel de aquella persona, ¿sí? En forma de cierta irritación en el tubo digestivo, etcétera. Poco a poco los síntomas de una alergia medicamentosa, en este caso por la aspirina, van siendo cada vez mayores hasta que en un momento dado estas reacciones pueden llegar a provocar ya cosas muy molestas, trastornos muy molestos en aquella persona y que incluso pueden llevarlo incluso a la muerte, ¿no? Ya cuando tenemos una alergia muy avanzada en un paciente, cuidado. Entonces, mejor desde antes de que esto suceda, que deje de tomar el medicamento que está ocasionándole estos problemas alérgicos. En este caso, la aspirina, sí, se relata algunos pacientes como alérgicos a la aspirina. Entonces, que no la tomen, que hay otros muchos AINES de que pueden utilizarse para quitar problemas de dolor en este tipo de pacientes. Bien, el ácido salicílico es el eje, digámoslo así, es la sustancia básica que encontramos en la estructura molecular de la aspirina, el ácido salicílico. Y no solamente en la aspirina, sino también en algunos otros medicamentos, algunos otros fármacos que a partir de la aspirina han aparecido también en el mercado y que en conjunto los conocemos como la familia de los salicilatos. Salicilatos. Aquí el ejemplo característico sigue siendo la aspirina, ¿verdad? No hay que olvidar que es ácido acetil salicílico.
y que en su molécula vamos a encontrar el famoso ácido salicílico que encontraremos en toda la familia de estos medicamentos. Bien, entonces, ¿qué propiedades farmacológicas son las que nos llaman la atención con los salicilatos? Primero, el efecto analgésico. ¿Qué dolores son los que se manejan bien con la aspirina? En primer lugar, deben ser dolores de baja o moderada intensidad, que no sean dolores muy intensos o simplemente intensos, más bien un poquito menos, que sean dolores de moderada intensidad o de baja intensidad y que además tengan su punto de partida en estructuras de tejidos de sostén, en tejidos esqueléticos, que el problema de dolor se origine por problemas en huesos, en articulaciones, en músculos. Así entonces, estos medicamentos, los salicilatos, van a tener entonces oportunidad de actuar contra este tipo de dolores. Estos dolores en muchas ocasiones son de origen traumático, se originan en el deporte o simplemente en accidentes, accidentes caseros o accidentes automovilísticos o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, pero siempre deben ser, vuelvo a repetir, dolores de mediana intensidad o de baja intensidad y dolores que partan, que tengan su punto de partida de estructuras de sostén, estructuras esqueléticas, para que la aspirina y sus parientes cercanos puedan entonces actuar adecuadamente. Doctor, Sí, entonces, ¿no es adecuado tomar aspirina cuando te duele la cabeza? sí, claro que sí, es que todavía no termino. Ay, perdón. Sí, todavía no termino. Entonces, primero, los dolores de origen esquelético. En segundo lugar, las cefaleas, ¿sí? Los dolores de cabeza. Clínicamente los conocemos como cefaleas. Empezando por migrañas. A veces, las migrañas, sobre todo al principio, responden bien al manejo con salicilatos. Parece ser que con el tiempo, las migrañas se vuelven resistentes al uso de los salicilatos y entonces hay que cambiarlos, ya dejarlos de tomar, porque en realidad ya aquella persona se va haciendo muy resistente, muy tolerante a la aspirina y a sus medicamentos parientes. Entonces, buscar entonces buscar otro AINE que pueda entonces adaptarse a las necesidades de este tipo de dolor. Entonces, cefaleas. Y otro tipo de dolor también que es bien manejado en muchas ocasiones por los salicilatos es el dolor de origen dental. Recuerden que el dolor de origen dental tiene mala fama. ¿Por qué tiene mala fama? Porque en muchas ocasiones el dolor dental llega a ser muy intenso, sumamente intenso. Y entonces ya se vuelve un dolor insoportable. Ha habido inclusive casos de personas que con un dolor insoportable, un dolor de origen dental insoportable y que no han podido llegar al odontólogo, llegar al dentista por muchas razones, pues inclusive han inclusive se han sentido tentados a llegar al suicidio, ¿verdad? Según esto, yo no he conocido ningún caso, pero bueno, sí creo entonces que el dolor dental puede llegar a ser muy insoportable porque hay que recordar que el fenómeno dolor
que viene de los dientes es canalizado por el trigémino. Y el trigémino se caracteriza también por conducir a veces estímulos dolorosos muy, muy intensos. Entonces, el dolor de origen dental, recordar que tiene dos orígenes. Un diente que duele, ¿verdad? Puede doler en primer lugar por tener su origen a nivel de la cámara pulpar. Es como cuando alguien tiene una caries dental profunda que llega inclusive a perforar la cámara dental y entonces empieza a irritar la pulpa dental que ahí se encuentra, que no es más que un tejido nervioso, un tejido nervioso con algunas características, pero es tejido nervioso. Entonces empieza a haber dolor, sobre todo con el consumo de ciertos alimentos. Entonces, dolor de origen dental, dolor de origen pulpar. Otro dolor de origen dental puede ser a partir de los elementos de sostén de los dientes, los tejidos que mantienen los dientes en su lugar, empezando por el hueso alveolar y siguiendo por el ligamento periodontal. Son estructuras que pueden también llegar a doler, llegar a producir dolor. Hay personas que se fracturan un diente, esta fractura se manifiesta a nivel radicular, en ocasiones, a nivel de las raíces del diente, y entonces ahí se perjudican los tejidos de sostén del diente y empiezan a generar dolor, empiezan a generar molestias. Estas molestias también llegan a ser intensas porque la inervación tanto del hueso alveolar como de los tejidos blandos de sostén del diente, empezando por el ligamento periodontal, producen dolor, ¿sí? Producen dolor y estos dolores también a veces son intensos. Entonces, los salicilatos se utilizan también para el manejo de algunos dolores dentales. Aquí recuerdo haber tenido conocimiento de una persona que manejaba sus problemas de dolor de odontalgias, de dolores dentales, con aspirina, pero pues es una persona un poquito, bueno, muy especial, ¿no? Muy especial. Una persona que pues no tiene mucha preparación y que era un chofer que conocí y que cuando tenía un dolor de muelas, entonces en las caries, porque tenía caries múltiples en sus dientes, en las caries en donde tenía dolor, se ponía tabletitas de aspirina, pedacitos de tabletas de aspirina, y se retacaba las caries, ¿verdad? Con el objeto de quitarse el dolor. Él decía que se le quitaba el dolor. Pues yo, francamente, no lo creo mucho, pero bueno, él decía que le iba bien. El problema fue otro después. Como no iba al dentista, como no iba a recibir atención dental, pues entonces él solo se curaba. Pero el ácido salicílico es irritante, muy agresivo contra los tejidos blandos. Y pronto entonces, bueno, no pronto, sino a cierto tiempo, esta persona empezó a tener problemas ulcerosos en sus encías. Todo por la presencia muy frecuente de ácido acetil salicílico a nivel de las encías, a nivel de sus dientes, y entonces esto le provocó pues este tipo de manifestaciones traumáticas en su boca.
Entonces sí, fue con el dentista y bueno, pues ahí ya fue necesidad de hacer otro tipo de tratamientos, ya más agresivos y más radicales. Bien, efecto antipirético. Este es otro efecto que tienen los salicilatos. ¿Qué quiere decir efecto antipirético? Efecto para bajar la temperatura anormalmente elevada. La temperatura corporal anormalmente elevada. La calentura que normalmente así la conoce la gente, ¿verdad? Recuerden ustedes que tenemos una temperatura normal y generalmente estable en nuestro organismo. Cuando estamos sanos y nos tomamos nuestra temperatura corporal, habitualmente vemos cómo el termómetro marca alrededor de 36 y medio grados de temperatura, ¿sí? Hablar de hipertermia, hiper es más allá, termos, temperatura, es hablar entonces de temperatura elevada, temperatura corporal elevada. Entonces es hablar de una temperatura más allá de los 36 y medio, 37 grados de temperatura corporal. Hay personas o hay enfermedades que desencadenan temperaturas elevadas, muy intensas, temperaturas de 42 grados con mucha facilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo muy en cuenta porque ya temperaturas muy elevadas pueden provocar daños en tejido nervioso, daños cerebrales principalmente, y entonces hay que disminuir la temperatura elevada en una persona con alguna enfermedad. Los AINES, sobre todo los salicilatos, tienen este efecto antipirético, ¿sí? Entonces, disminuyen la temperatura normalmente elevada de manera rápida, de manera efectiva. En dosis moderadas producen este efecto, no es necesario tomar una dosis exagerada, ni mucho menos. En dosis moderadas se ve este efecto, pero también se empiezan a ver también en ese mismo paciente efectos sobre el consumo de oxígeno. El uso de estos medicamentos, los salicilatos, en personas así, sobre todo con temperatura elevada, aumentan el consumo de oxígeno a través del aire que respiran y consecuentemente también al aumentar el consumo de oxígeno, aumenta el nivel metabólico en su cuerpo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque lo primero que tienen estas personas con el uso de estos medicamentos es sudoración profusa, sudoración activa y en muchas ocasiones abundante. Y esto puede ser perjudicial. Una persona entonces que aparte de tener la temperatura elevada, empieza a sudar abundantemente, está perdiendo líquidos de su cuerpo, muy rápidamente, y si no los repone, se puede deshidratar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, con los jovencitos, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Con el uso de estos medicamentos, buscando su efecto antipirético. Otro efecto que tienen los salicilatos, en altas dosis sobre todo, tienen efectos tóxicos sobre tejido nervioso. ¿Qué parte del tejido nervioso es el que manifiesta toxicidad? Manifiesta la toxicidad por los salicilatos, habitualmente el sistema nervioso central. Hay dos etapas cuando sobre todo el paciente tiene un dolor y abusa del consumo de salicilatos, se puede presentar estos efectos tóxicos ya a nivel de sistema nervioso central. En primer lugar, el paciente se siente inquieto, se siente incómodo,
muy fácilmente cambia de postura, muy fácilmente cambia de situación, se levanta, se sienta, etcétera, ¿verdad? Como que no encuentra una postura cómoda, adecuada. Esto entonces implica ya un fenómeno de estimulación de tejido nervioso. Esta estimulación de tejido nervioso puede complicarse con fenómenos auditivos. El paciente entonces empieza a intoxicarse con salicilatos y empieza a escuchar sonidos raros en sus oídos, en donde no debe haber supuestamente ese tipo de sonidos, como por ejemplo zumbido de oídos, como por ejemplo sonidos como de campanas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo esto se presenta también en estos casos de intoxicación por salicilatos. Por último, puede empezar a haber pérdida de la función auditiva. El paciente entonces empieza a dejar de escuchar con facilidad lo que se le platica cerca, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues esto hay que tener cuidado, porque ya llegando entonces a este nivel de depresión del tejido nervioso, ya se presenta con facilidad un estado de confusión, se presenta entonces estupor y un estado de coma. Y del coma a la muerte hay un paso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Bien, sobre respiración. Sobre respiración, los salicilatos actúan, ya lo vimos hace un momentito, como estimulantes directos o indirectos. Es decir, aumentan el consumo de oxígeno y la producción de CO2, consecuentemente, sobre todo en músculos esqueléticos, en músculos voluntarios, por lo que el centro respiratorio nervioso tiene que entonces compensarlo, principalmente aumentando la profundidad respiratoria en aquella persona. Entonces, estas son las características por las que empiezan propiamente los efectos de los salicilatos sobre la función respiratoria. Además, ya con un consumo mayor de los salicilatos pueden afectar directamente el centro nervioso respiratorio y con esto entonces provocar un aumento en la frecuencia respiratoria de aquella persona. Entonces esto puede complicarlo todo ya con un problema metabólico, principalmente aumentando las cargas alcalinas que vemos en la sangre del paciente por la pérdida de radicales ácidos por el problema respiratorio que tiene. Entonces, esto lo vemos también en algunas ocasiones en algunos tipos de pacientes que consumen salicilatos. En cuanto a efectos cardiovasculares, en aparato cardiovascular, en corazón, habitualmente los salicilatos no, y sobre todo en dosis usuales, no presentan efectos sobre corazón. No presentan efectos sobre corazón. En dosis tóxica puede, ya cuando el paciente está muy intoxicado con salicilatos, entonces sí empieza a fallar el corazón. Empieza entonces a haber depresión circulatoria directa y puede haber entonces un paro cardíaco. Pero esto ya es en una intoxicación muy importante, muy severa. En aparato digestivo es en donde la mayor parte de los AINES, para empezar, la mayor parte de los AINES y muy frecuentemente los salicilatos van a provocar entonces trastornos por irritación.
Ya dijimos que el ácido salicílico es muy irritante para los tejidos, muy irritante. Si entonces consumimos el ácido salicílico bajo la forma de aspirina con cierta frecuencia, vamos entonces a molestar la mucosa gástrica, la mucosa de revestimiento interno del estómago, y entonces lo primero de lo que se va a quejar este paciente, esta persona, será de sensación de ardor en el estómago, una sensación como de quemadura, pero en la parte interna de su estómago. Todo esto entonces por irritación directa de los salicilatos sobre la mucosa de revestimiento del estómago. Esta irritación puede, si el paciente sigue consumiendo salicilatos, ¿sí? Puede entonces empezar a provocar náuseas, puede empezar a provocar vómito, y lo que es más grave es que esta irritación de los salicilatos sobre el estómago puede llegar a provocar erosiones en la mucosa gástrica, en la mucosa del estómago, e inclusive úlceras sangrantes. El paciente entonces empieza a tener vómitos acompañados de sangre en cantidades más o menos apreciables, y entonces aquí ya se empieza a complicar la situación. Por eso, cuando el paciente empieza a sentirse incómodo en el estómago por el tratamiento con salicilatos, mejor interrumpir el tratamiento y darle otro tipo de AINES al paciente menos irritantes para el aparato digestivo de cualquier persona, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. En hígado los salicilatos, cuando se usan en dosis altas, también puede causar lesiones, principalmente de carácter reversible, sobre todo cuando empieza a lesionarse el hígado. Pueden ser reversibles estas lesiones, sobre todo cuando se interrumpe el tratamiento. De cualquier manera, si tu paciente ha tenido antecedentes de hepatitis, es decir, de inflamaciones en su hígado, no le recetes salicilatos, que no tome salicilatos, desaconséjaselo, porque pueden entonces agravarse esas lesiones propias del hígado, y entonces sí provocar problemas más graves. Sobre riñones, los salicilatos pueden también causar trastornos, obligando a los riñones a retener sodio y agua en la producción de orina. Los riñones entonces empiezan a trabajar mal y empiezan a retener sodio y agua, y esto puede provocar entonces edemas en los tejidos del paciente, y esto puede entonces también incomodar al estómago, perdón, no al estómago, sino al corazón, en donde por el acúmulo de agua que se está quedando en el aparato circulatorio, el corazón se ve obligado a trabajar a marchas forzadas y puede entonces provocarse una insuficiencia cardíaca. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque puede haber también un trastorno ya no solamente en riñones, sino también inclusive en corazón. Hay un efecto muy interesante de los salicilatos que se conoce con el nombre de efecto úrico-súrico. Úrico, así tal como se oye, úrico-súrico, con S, súrico, úrico-súrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir efecto uricosúrico? Efecto uricosúrico es el efecto que vemos
con algunos medicamentos en donde provocan aumento en la excreción por parte de los riñones de ácido úrico. Ácido úrico. ¿Sí? El ácido úrico es normalmente un producto que vemos en la orina normal, en la orina de riñones sanos, de riñones normales. Entonces ahí generalmente con las cantidades de agua que se excretan por la orina, también vienen algunas pequeñas cantidades de urea, de creatinina y de ácido úrico. El ácido úrico en ocasiones puede tener problemas al ser manejado por los riñones. Y entonces los riñones empiezan también a dejar de excretar ácido úrico a través de la orina. Y ese ácido úrico se va acumulando en los tejidos del paciente, en los tejidos de aquella persona, y entonces va a provocar trastornos. El ácido úrico es un producto que encontramos en muchas ocasiones en alimentos de origen natural, por supuesto, alimentos de origen vegetal y de origen animal principalmente. La carne de los animales, la leche entera, sobre todo, de los animales, etcétera, ¿verdad? Que en ocasiones consumimos las mantequillas, etcétera, ¿verdad? Todos estos alimentos de carácter graso en muchas ocasiones son ricos en ácido úrico. Hace muchos años, muchísimos años, en la Edad Media, se conocía una enfermedad metabólica por el exceso de ácido úrico en los tejidos de una persona. Y generalmente este problema se conocía le dieron el nombre de gota, así tal cual, gota. ¿Sí? La gota es una enfermedad en la cual el ácido úrico se va acumulando en los tejidos de una persona, no necesariamente ya de edad, sino inclusive joven. Es una enfermedad metabólica que se puede manifestar a veces desde pequeños, ¿sí? Y entonces, ese ácido úrico que se queda en los tejidos va formando entonces acumulaciones importantes de ácido úrico que sobre todo cuando se encuentran en las articulaciones de los huesos, que les dan movilidad a los huesos, las articulaciones, entonces empiezan a provocar dolor. Dolor al mover los dedos de las manos, dolor al mover las articulaciones de la muñeca, las articulaciones de los codos, de los hombros. Entonces empieza a haber dolor generalizado en las articulaciones de estas personas. Estos dolores generalmente aumentan con el consumo sobre todo de carne, de alimentos cárnicos, ¿verdad? A lo que son tan aficionados muchas personas, o alimentos de origen animal, y también al consumo de bebidas alcohólicas. Es entonces cuando aumentan los niveles de ácido úrico en el organismo de estas personas y empiezan a tener dolores muy intensos cada vez que se mueven, cada vez que mueven un pie, cada vez que mueven los dedos del pie, cada vez que mueven alguna articulación con movilidad, entonces se pueden manifestar estos dolores por el acúmulo de ácido úrico en esos lugares del cuerpo. Entonces,
Por eso se les da a este tipo de pacientes una dieta adecuada, una dieta en donde definitivamente se les prohíbe el consumo de carne y de alimentos de ese mismo tipo, ¿verdad? Y también el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, pues definitivamente tienen que someterse a un régimen de dieta bastante rígido para empezar a curar. El ácido úrico que se acumula en las articulaciones ya en muchas ocasiones ya no se remueve fácilmente. A veces hay que operar esa articulación para quitar el exceso de ácido úrico de esa articulación dolorosa y solamente así aquella persona va a poder volverla a mover. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pues bien, los salicilatos tienen un llamado efecto úrico-súrico. Este efecto úrico-súrico es en relación con el ácido úrico, es decir, los salicilatos procuran entonces, estimulan la excreción de ácido úrico por los riñones, dependiendo de la dosis, ¿sí? Dependiendo de la dosis. Entonces, en dosis intermedias, usualmente o bajas, usualmente no se altera la excreción de ácido úrico, pero en grandes dosis de salicilatos, entonces sí, el ácido úrico se remueve y puede entonces, los riñones pueden entonces extraerlo y sacarlo con la orina que producen normalmente en una persona. Esto se conoce entonces con el nombre de efecto úrico-súrico. Los reumatólogos, que son los médicos relacionados con la reumatología, es decir, padecimientos relacionados con la artritis reumatoide y todo este tipo de padecimientos de tejidos esqueléticos, son quienes utilizan los salicilatos en dosis altas en sus pacientes, pero con mucho cuidado y con mucha vigilancia por parte de ellos, para impedir entonces la toxicidad con estos medicamentos. Otro efecto que tenemos de los salicilatos en nuestro organismo es en sangre. ¿Qué es lo que pasa con los salicilatos en la sangre? Que los salicilatos causan prolongación del tiempo de sangrado, causan prolongación del tiempo de sangrado. Lo que pasa es que los salicilatos, aún en dosis cortas, en dosis pequeñas, pueden afectar el efecto de agregación plaquetaria. Recuerden ustedes que para que se forme un coágulo sanguíneo, se necesita que las plaquetas se vayan pegando unas con otras para ir formando el coágulo sanguíneo en una herida, por ejemplo, y que la herida deje de sangrar. Entonces, los salicilatos impiden que las plaquetas se peguen unas con otras. Esto se llama efecto antiplaquetario por parte de los salicilatos. Y entonces esto aumenta o prolonga el tiempo de sangrado. Conociendo entonces el efecto que tienen los salicilatos sobre las plaquetas, es como en la actualidad muchas personas acostumbramos el consumo de salicilatos, el consumo de aspirinas en pequeñas dosis diariamente para mantener entonces nuestra sangre en condiciones de dificultad de coagulación, que nuestra sangre no coagule con facilidad, porque puede entonces
puede entonces formar coágulos que se atoren en los vasitos sanguíneos y provocarnos entonces lo que conocemos con el nombre de infartos o embolias. Entonces, sí, habemos muchas personas que desde hace tiempo tomamos pequeñas cantidades de salicilatos, pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de ácido acetil salicílico, de aspirina, con el objeto pues de evitar un infarto, prevenir un infarto. Esto tienen que tomarlo ustedes muy en cuenta en sus pacientes ya de 40 años en adelante, porque muchas personas, no son pocas las personas que acostumbran este tipo de tratamiento para evitar, vuelvo a repetir, el problema de un infarto. Pero el problema es cuando llegan estas personas a recibir atención dental. Cuando el odontólogo ignora esto, que el paciente está tomando ácido acetil salicílico para estos fines, pues al hacer una extracción dental, al hacer entonces una maniobra de cirugía en donde haya sangrado, se va a dar cuenta que la sangre de ese paciente no va a coagular con facilidad. ¿Sí? Esto no quiere decir que la sangre de ese paciente no coagule, no, que va a tener un tiempo de formación del coágulo mayor de lo normal, que va a tardar su sangre en coagular. A fin de cuentas, lo va a hacer, va a coagular y va a dejar de sangrar, pero por lo pronto tú, odontólogo, que no tuviste la precaución de hacerle una buena historia clínica a tu paciente y de enterarte que está tomando medicamentos con carácter anticoagulante, en este caso los salicilatos, pues vas a entretenerte un poquito más, ¿sí? Un poquito más de la cuenta hasta que ya tu paciente deje de sangrar, tenerlo entonces taponado con gasa, con algodón, con lo que sea, ¿verdad? Para que se vaya formando el coágulo y tu paciente pueda regresar a su casa sin problemas de sangrado. Esto tienen ustedes que saberlo y tomarlo muy en cuenta en algunas personas, vuelvo a repetir, por este tipo de tratamientos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Estamos tratando de la primera familia de AINES, que son los salicilatos, porque aquí en esta familia encontramos el prototipo, encontramos el ejemplo característico de un AINE, que es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Le estamos dando mucho tiempo a los salicilatos para después, cuando hablemos de otras familias de AINES, hablar un poquito más, tardarnos un poquito menos con el conocimiento de estos medicamentos, ya nada más comparándolos con la aspirina, ¿sí? Entonces, vamos a tardarnos un poquito para terminar con este tema de salicilatos, pero vale la pena porque entonces estamos adelantando propiamente el conocimiento de este tipo de medicamentos conocidos como AINES. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. A ver, dígame. Yo había escuchado que como la aspirina es un medicamento muy irritante, se recomendaba que antes de consumir la aspirina, primero tomaras un omeprazol como para reducir ese efecto y que no causara alguna irritación en el estómago. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. No es cierto. Al tomar omeprazol, lo único que estás haciendo es evitando la respuesta habitual del
de la mucosa gástrica a la presencia de aspirina. La aspirina es irritante, ¿sí? Cuando empiezas a tomar aspirina, esa irritación en tu estómago tal vez no la sientas, tal vez pase desapercibida. Pero si sigues acostumbrada a que cada vez que tienes una migraña, una jaqueca, tomas tu aspirina y todo esto, tal vez con el tiempo empieces a sentir molestias en tu estómago, molestias en tu estómago. ¿Sí? Esto no te lo va a quitar el omeprazol. Más bien, lo que te va a quitar las molestias provocadas por la aspirina es dejar de tomarla, definitivamente. Cambiar el medicamento por otro menos irritante. Por otro menos irritante y también dejar de, más bien dicho, hacer una dieta en donde dejes de comer alimentos irritantes. Por ejemplo, mucho condimento, muchos alimentos condimentados, mucho picante. Aquí en México ya ves que la gente es muy aficionada al picante, al chile y todo esto, ¿no? Las salsas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto es muy irritante para el estómago. Y con el tiempo, se va dando uno cuenta. Las bebidas también con alcohol son irritantes para el estómago y con el tiempo también producen trastornos, producen molestias. Si esto se junta con los salicilatos, con la aspirina, pues entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, tener una dieta sana, dejar de comer irritantes, ¿verdad? Llevar entonces una alimentación más tranquila, más suave para el estómago, más llevadera para el estómago, es lo que más bien debemos hacer en lugar de estar buscando remedios para curar la irritación provocada por los salicilatos. Esto es lo que debemos decir. Además, el omeprazol no tiene efecto antiinflamatorio en el estómago. Lo único que va a hacer el omeprazol es disminuir la facultad que tienen las glándulas del estómago para producir ácido clorhídrico, que también es otro elemento irritativo en tu estómago. Entonces, bueno, pues por ahí vas a tener un poquito de alivio. Pero si sigues consumiendo los salicilatos, pues entonces puedes seguir con molestias en tu estómago. Muy bien. Pues entonces vamos a interrumpir aquí. Déjenme pasar lista. Déjenme pasar lista y nos despedimos. Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, doctor. Barajas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Canales. Casillas. Presente. Presente, doctor. Casillas, presente. Sí. Cázares Amezquita. Cázares Barragán. Presente. Cervantes. Presente. Cruz. Presente. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente, doctor. Buenas tardes. García de la Torre. Arle del profe nunca. Presente, doctor García de la Torre. García Romero. Presente, doctor. Hernández. Presente, doctor. Huerta. Presente, doctor. Infante. Presente. Lara Marta. Presente, doctor. Lara Ríos. Presente. Lee. Presente. Londoño. López. Presente, doctor. Marín. Presente, doctor. Marún.
Presente. Mesa, Presente. Mireles, Presente. Munguía, Presente. Muñoz, Presente, doctor. Navarro, Presente. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Presente. Orozco Gallardo. Orozco Rentería. Presente, doctor. Presente. Pacheco. Presente, doctor. Pío. Presente, doctor. Preciado. Presente, doctor. Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buenas tardes. Buenas Reyes. tardes. Sí. Presente, Reyes. doctor, presente. Rodríguez. Romero. Presente, doctor. Romo. Presente, doctor. Ruiz. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Salcedo. Presente. Sánchez Casillas. Presente, doctor. Sánchez Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Sendejas. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes. Santana. Presente, doctor. Tapia. Presente, doc. Valdés. Presente, doctor. Villalpando. Presente. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana. Tenga buen día, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Buen Gracias, día. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Totalmente, doctor.